Hemisferios. Con Javier Pascual. Estimados seguidores del programa, esta vez vamos a hablar no de política, pero hoy tenemos el honor de traer como invitada a una exdiputada y ex senadora que ha unido su vocación política y su gran preparación técnica para así poder influir en la mejora de nuestra sociedad. El medio ambiente es uno de los bienes más preciados de la humanidad y de ello es de lo que vamos a hablar hoy con ella. Y todos sabemos además lo difícil que es alcanzar ese equilibrio entre desarrollo y conservación del medio. Hoy más que nunca la demanda energética y la huella de carbono que ello supone nos traen este tema como prioritario. Ello lo une sin duda a otro de los temas que tenemos tratados aquí en este programa con más asiduidad, como es el tema del ahorro energético y la eficiencia en el uso de la energía. Para ello, como he dicho, tenemos hoy el honor de entrevistar en este programa a María Teresa de Lara Carbó, licenciada en Químicas, Estadística Superior, rama Investigación Operativa y diplomada en Economía. Actualmente es coordinadora de energía del Instituto para el Medio Ambiente de la Energía y la Industria, que ella misma nos explicará luego en qué consiste, y ha sido diputada en el Congreso y en la Asamblea de Madrid y senadora en diversas legislaturas, habiendo ocupado multitud de puestos relacionados con el medio ambiente. Ella misma me decía también que habías estado en Córdoba, ¿no? Durante 4 años fui diputada por Córdoba. Muy bien. Pues bienvenida, Teresa, y a este que es tu programa, y espero que disfrutes estando con nosotros. Hola, Javier. Muchas gracias por invitarme a este programa. Y aquí estamos dispuestos a analizar pues, todas las actuaciones de tipo medioambiental y energético que se desarrollan en el Congreso de los Diputados y que a veces pasan desapercibidas por la gente. Cuando se dice ahora, sobre todo ahora en la actualidad, con el panorama político que tenemos, cuando se dice que el Congreso de los Diputados no se hace nada, yo doy fe de que en el transcurso de los 25 años que he permanecido en el Congreso de los Diputados se ha trabajado mucho, han trabajado mucho todos los grupos, hemos dialogado y hemos podido sacar un montón de legislación que ahora está en vigor y que ayuda a la protección del medio ambiente. Muy bien. Teresa, solemos empezar este programa dejando que nos expliquéis en un poquito más detalle vuestra vocación, trayectoria profesional, experiencia, que en tu caso me consta que es impresionante. No solamente has estado trabajando directamente como senadora y como diputada, sino que además sigues ahora en una asociación, ¿verdad?, que nos vas a contar, que es la de exdiputados y exsenadores, que muchos seguro que no conocen. Y bueno, una estudiante de químicas que forjó su carrera profesional a través de la política y en concreto nos puedes contar a lo mejor cómo desarrollaste esa pasión, ¿no?, por el medio ambiente. Ya. Pues efectivamente yo estudié química en la Universidad de Barcelona. Estudié química cuando pues todavía vivía Franco, en aquella época. Y lo que sí me gustaría decir es que en la Universidad Pública de Barcelona, cuando yo estaba estudiando, había 2 asignaturas que nos la daban en catalán. Lo digo cuando se refiere a que estaba todo prohibido el catalán, pues no es cierto, porque en la universidad teníamos 2 clases en catalán. Estudié química porque ya el primer día que tuve clase de química en el bachiller me gustó mucho. Y cuando terminé la carrera estuve trabajando unos meses en Alemania. Trabajé en temas de contaminación, me encantaron. ¿Sabes alemán? Lo entiendo, digamos. Trabajé en temas de contaminación y me di cuenta de la enorme distancia que había entonces pues, entre la consideración del medio ambiente en Alemania y en España. En Alemania ya hacía muchas de las cosas que nosotros todavía no hacíamos, separaban residuos, hablaban de contaminación. Bueno, y todo esto me animó a seguir por este camino. Y cuando entré en política en Alianza Popular con Manuel Fraga, porque me gustaba lo que aportaba Fraga en aquellos momentos. Y mis primeros pasos fueron en la Asamblea de Madrid con Alberto Ruiz Gallardón. Con Alberto Ruiz Gallardón fue una época maravillosa y Alberto yo le hablé de los temas de medio ambiente, que los resumió enseguida, y puede decirse que fue el primer presidente de una comunidad autónoma que creó una consejería de medio ambiente. Alberto se lo tomó muy en serio y allí empecé. Tuve la gran suerte de estar en política en los temas que me gustaban, porque a veces en política te asignan que tienes que defender cosas que lo haces, lo estudias, pero eres no profesional, pero no te gusta. Pero no es lo que más te gusta. Yo tuve esta suerte y de la Asamblea de Madrid pasé al Senado y del Senado pasé al Congreso de los Diputados. Senado y diputados, ¿qué te gusta más? Bueno, el Senado es más tranquilo y el Congreso de los Diputados es mucha más actividad. Y en el Congreso de los Diputados he estado 25 años y ahora en el año 2019 ya no me presenté, obviamente, y ya me jubilé. Y ya en la jubilación, pues llevo una jubilación activa, que podría llamarse. Y en la jubilación activa, pues estamos haciendo muchas cosas en la Asociación de Exdiputados y Exsenadores,
que lleva 25 años funcionando y que es un lugar de encuentro de los exdiputados de todos los partidos políticos que queremos seguir colaborando y queremos seguir demostrando que nuestros conocimientos todavía pueden ser útiles a la sociedad. Eso está muy bien. ¿Cuándo se fundó? Pues ahora se va a celebrar el 25 aniversario, por consiguiente hace 25 años. Lo creó un exdiputado o ex senador, no recuerdo exactamente lo que era, del Partido Socialista, Fernando Sanz, que ahora es el secretario general. Ujú. Y allí, cuando tú dejas de ser diputado, si quieres te apuntas y se organizan jornadas, se organizan encuentros. Y yo creo que lo mejor que ha hecho la asociación es en estos momentos la creación del Instituto para el Medio Ambiente, la Energía y la Industria, que preside pues, José María Martínez del Val, que es una eminencia y que preside el Y que ha instituto. estado en este programa conmigo ya, y le conocen nuestros seguidores. Entonces no tengo más que decir sobre él. Has hablado de Ruiz Gallardón. La verdad es que yo tengo un gran recuerdo de este hombre como gestor, ¿no? Siempre se dijo que era muy buen gestor. Fue un gestor maravilloso y un hombre con un impulso y una decisión, marcó una época política. Yo creo que yo es de los mejores políticos que he conocido, creo. Los debates que había en aquella época en la Asamblea de Madrid entre Alberto Ruiz Gallardón y Joaquín Leguina eran debates maravillosos. Bueno, es que Joaquín Leguina era otro hombre de Estado. Pues eran unos debates de una altura que tristemente Bueno, no los hemos dicho que no íbamos a ahora. hablar de política, así que No, dejámoslo ahí. No, pero hablo de debate de dos figuras que fueron muy está importantes claro. en su momento. No, está claro. Eran dos hombres de Estado y dos grandes políticos. Pero aparte buenos gestores, ¿no? Porque al final yo creo que en la política no hay que olvidarse de que al fin y al cabo es una gestión. ¿eh? Y yo creo que eso que nos pasa ahora, la gente que yo veo ahora mucha gente que veo no son buenos gestores. Creo que no han pasado por esa fase en la cual uno se curte y aprende a gestionar asuntos, ¿no? Pues es posible, o que no tienen la ambición que hubo en aquella época. Alberto luego fue alcalde de Madrid, por supuesto, y el otro día comentaba yo que estaba pasando por los túneles estos que tenemos en la M30, decía el orgullo que se debe sentir de pensar que has sido tú que nos has impulsado. Porque esto para Madrid ha sido decisivo. Las tonterías que se decían, como que nos iba a costar a los madrileños no sé cuántos años. Yo entiendo que aquello ocasionó molestias a mucha gente de cuánto se hacía, pero que es una obra maravillosa y que aquí queda para la historia y aquí queda para la comunicación. De las obras de infraestructura no hay que lamentarse nunca, cuesten lo que cuesten, al final se pagan. Exactamente. Igual que el AVE, igual que las autopistas. Mira, no ocurre lo mismo, por ejemplo, con las obras forestales. Esto nadie apuesta por las obras forestales porque a corto plazo no se ven los beneficios. Y esta es la gran tragedia de nuestros montes. Pues a mí me da pánico este verano, ¿eh? Concretamente lo hablaba ayer, porque yo creo que este cambio climático lo que trae es muchísimo más polvo, más aire y cambios terroríficos de temperaturas que cambian rápidamente. Ya no es la temperatura más alta, es que cambia continuamente. Con el viento y unas temperaturas altas este año y además sin agua en los pantanos para poder atacar los fuegos con los hidroaviones, va a ser, la verdad, promete ser complicado. Los montes descuidados, porque no se invierte en los montes. Como te decía, invertir en un monte, tú no ves el efecto inmediato, no puedes venderlo electoralmente. Y los montes están descuidados y cuando prende un pequeño matojo, pues el monte se incendia. Y este verano, en el pasado ya se dieron las condiciones que dice que son óptimas para que un incendio se propague, que era más de 30 grados, menos del 30% de humedad, y esto se está dando cada verano más. Y el aire. Ya con el aire ya no hay nada que hacer para apagarlo. Recordemos además, siempre lo digo, ¿no? Que se lo digo a la gente que viene de fuera, que cree que España es desértico. O sea, España es uno de los países de Europa con más montañas y con más masa forestal. Y que pero si se sigue quemando... Pero la masa forestal está aumentando por el abandono agrícola. Se va produciendo abandono agrícola, aumenta la masa forestal, no se cuida y tenemos todos los ingredientes perfectos para que los incendios vayan aumentando cada año. Me parece muy bien, Teresa. Pues como nos has relatado, has tenido la oportunidad de desarrollar tu labor como especialista en temas de medio ambiente durante muchas legislaturas. Quizá nos puedas relatar más de cerca cómo lo has vivido y esos momentos, ¿no? Y de qué éxitos te congratulas y a lo mejor seguro que te has quedado con las ganas de hacer más en algunos temas que no has podido conseguir. Bueno, Dejo que nos cuentes. En la vida siempre te quedas con más ganas de hacer más de lo que has hecho. Bueno, yo puedo decir que recuerdo que participé en una legislación, participé como portavoz del tema y en otras participé como portavoz estando en la oposición. Pero yo recuerdo los grandes debates que se produjeron, por ejemplo, con el Plan Hidrológico Nacional. El Plan Hidrológico Nacional, el famoso trasvase del Ebro, que pretendía llevar agua desde la desembocadura del Ebro hasta Almería.
para solucionar los problemas de sequía de la cuenca mediterránea. Aquello era un proyecto que hicieron los técnicos del ministerio, no solamente en la legislatura del Partido Popular, sino que ya llevaban hecho, porque es una cosa muy larga. Estaba perfectamente diseñado, tenía sus detractores y se habían pedido ya fondos europeos. Y entonces recuerdo la época en que que era portavoz socialista y luego fue ministra de Medio Ambiente, doña Cristina Narbona, presentó una enmienda a la Unión Europea, que yo la llamaba la enmienda desleal, para que no nos dieran los fondos porque aquello iba contra el medio ambiente. Yo creo que era un proyecto muy estudiado, que hubiera solucionado perfectamente los problemas del agua. Pasa que ha transcurrido el tiempo y ahora me preguntaban el otro día, ¿y ahora es factible? Yo creo que en este momento el trasvase del Ebro no es factible, porque muchos de los terrenos por los cuales iba a transcurrir el trasvase, pues ahora o son espacios naturales o son espacios big, digamos que no se podría hacer ahora, perdió su momento. Y ahora estamos oyendo, por ejemplo, la sequía que ya tienen en la cuenca mediterránea, como siempre, porque es una cuenca que es necesitada de agua. Esto fueron unos debates muy intensos que duraron 4 años. Al final el plan hidrológico se derogó y se sustituyó el trasvase del Ebro por las famosas desaladoras. Se llenó todo el levante de desaladoras que no funcionan, no llegaron a La de funcionar. Torrevieja le van a vender a los árabes, no sé si la han vendido Sí, ya. no lo sé, pero al Porque final no ha no llegaron arrancado. a funcionar. Y tuvimos un momento rocambolesco en España, no sé situarlo exactamente en qué año era, que estaban las desaladoras hechas, se había suprimido el trasvase y se llevaba agua desalada en barcos desde Almería a Barcelona, porque la sequía de Cataluña era muy grande. Agua desalada de Almería a Barcelona. Bueno, aquella época fue rocambolesca y ahora se está hablando otra vez de desalación. Claro, es que la desalación es algo que es bueno en zonas concretas, próximas a la costa, para las islas, en las Canarias, en Baleares, pero la desalación por sí misma, como forma de obtener agua, es un procedimiento Y absurdo. es cierto lo que he oído técnicamente, que el agua desalada no es buena para el regadío, por el tema de mineralización y... Bueno, el agua desalada, tal como pero ellos digamos que le dan los elementos adecuados para que sea buena. Sí puede ser Sí se buena, puede utilizar. lo que pasa es que es muy cara y requiere mucha energía tener agua desalada. Ujú. Y en estos momentos no podemos consumir más energía de Pues la claro, necesaria. lo que tú dices. Entonces, ¿tú crees que ya nunca llegaremos a ver ese plan que se forjó en los años 50 y El trasvase 60? del Ebro, no. Porque esto viene ya de la época de Franco, que se Bueno, pensaban hacer todos estos en trasvases y todo se la, paró y luego bueno, tú lo intentaste ya otra se vez pensó, relanzar. pero es que había un plan de Borrell, cuando había sido ministro del ramo anterior al plan hidrológico que presentamos, en el que proponía 7 trasvases en España. O sea Pero que si se ha es que es hablado toda lógico, la vida de los trasvases es porque en lógico, un las país como cuencas, España es necesario. pero es lógico, un país además montañoso, que además tiene caudales de ríos importantes en el norte y que en el norte además no falla o no falta el agua, ¿por qué tenemos que estar pasando penalidades? Si lo tuviéramos todo interconectado, no Aquí tendríamos problemas. tenemos cuencas claramente deficitarias, las del Mediterráneo, y cuencas excedentarias. Pero se dejó pasar su momento, creo yo. Aparte, Ahora la lucha la tienen con el trasvase de Ajo Segura. bueno, y el Ebro sigue llegando al delta. También dicen que perjudica, ¿no? Porque tiene mucho caudal y le hubiera venido bien para el delta también. Hubiera venido bien Hubiera para venido todo. bien para el delta, ¿no? Había un estudio que estaba perfectamente diseñado por los técnicos del ministerio y, bueno, a mí me lo explicaban los propios técnicos cuando yo tenía que defenderlo, porque cuando tienes que defender algo concreto, pues hay que enterarse de todo. Quiere decir que hay que estudiar mucho para poder asumirlo y para poder defenderlo. Y parecía que estaba perfectamente diseñado. Pero bueno, pasó. Esto es una cosa que ya ha pasado. Yo creo que en este momento no es factible, pero ahora con el trasvase Tajo Segura, con los regantes del Segura, también han montado una porque les han disminuido la cantidad de agua y allí hay una cantidad de regadíos que son la huerta de Europa. Ujú. Pensemos que la huerta de Europa, vaya, en invierno nos compran pimientos en Europa, toman pimientos de la huerta y tomamos fresas de la huerta de Murcia y esto es un problema perenne y que se está politizando y no debería politizarse porque estamos en España y a todos nos interesa que la zona hortícola española siga adelante. Pero los temas cuando se politizan, mal para todos. Bueno, tú eres catalana Yo soy catalana. y intentaste el trasvase del Ebro. Intenté el trasvase del Ebro. Si Es es que que era es perfecto. razonable, o sea, hay que ser... Trasvase del Ebro cuando hubiese agua suficiente, que excediese una cantidad, un Sí, volumen concreto. ¿cómo funciona la delta, José? Si este año ha habido menos lluvia, pues este año no hay trasvase. Estaba todo perfectamente. Yo en su momento ya no lo recuerdo ahora, pero conocía todos los datos y estaba estudiado y estaba perfectamente hecho.
Pero Una pena. pasó su Bueno, momento. quizás el gran problema de España, ¿no? El tema cultural, el tema de las diferencias entre las diferentes comunidades autónomas, ¿no? Y que la gente se deja influir. Yo recuerdo que cuando se hablaba del plan hidrológico estuve en Zaragoza y en un taxi le pregunté al taxista, ¿qué tal va todo por ahí? Dice, pues mal. Digo, ¿qué pasa? Dice que nos quieren robar el Ebro. El taxista, que nos quieren robar el Ebro. ¿Cómo nos van a robar el Ebro? Sí, pero y cuando se Pues inunda Zaragoza y todas claro, las aledaños, entonces, ¿qué claro. pasa? Pero en Zaragoza te decía la gente que les querían robar el Ebro. O sea, prefieren que se les inunde y que no haya control. No valoran. O no se lo explican bien. No nos lo explican bien. Yo creo que también falta mucha didáctica, ¿no? Y yo creo que lo decía el otro día en la reunión que tuvimos, yo creo que hay demasiado PowerPoint, muchos tecnócratas y Sí. poca capacidad de Y que la explicar gente las entienda cosas de forma perfectamente cuáles son sencilla, los ¿no? problemas. Exactamente. Porque todos sabemos, los managers, al fin y al cabo los políticos tenéis que funcionar como managers, cosa que no se suele ver. Yo intenté explicárselo al Influenciar taxista, y convencer es pero no muy, sé si muy pude. difícil. Ya, pero la gente es que es cuestión de mucha labor y muchas ganas de que la gente tenga su propia opinión, no de manipularla, sino que la gente genere opinión, es decir, de ser neutro cuando explicas las cosas. Claro, y para generar opinión tienen que conocer el tema. Porque Mm. si no se conoce el tema, la Mm. opinión que se genera. Bueno, quizá yo creo que a lo mejor lo que se mueve hoy en día a nivel político es más manipulación que información, ¿no? Bueno, ¿No crees? ahora no tiene que ver nada ya la política, ahora con lo que he vivido estos años. Nada. ¿En qué? Pues que la altura que ya ha tenido la política, yo recuerdo mis debates con Cristina Narbona. Opinábamos distinto, pero bueno, nos respetábamos y exponíamos allí los pros y los contras. Yo esto no lo veo ahora en el Congreso. Entonces se puede manipular más fácilmente la opinión pública, coges dos eslogans con el sí es sí, la ley del sí es sí. Ahora, todos los españoles saben de qué va. Pues nos lo machacan, nos lo machacan, nos lo machacan. Pero hay cosas importantes que pasan desapercibidas. La Sí, prensa pero tampoco ayuda es lo que demasiado. estábamos diciendo antes, no nos olvidemos, no se trata de machacar una idea porque quiero sacarla adelante y así manipulo la opinión, se trata de explicar técnicamente una idea. Porque fíjate en esto cómo ha ocurrido. Si yo lanzo una idea y técnicamente resulta que mis abogados del Estado o quien tenga que revisar estas cosas no me las ha mirado y al final saco un churro que crea un montón de problemas, pues hombre, la verdad es que no sé, pero a mí se me caería la cara de vergüenza y no es que quiera otra vez hacer política aquí. Pero yo creo que hay que ser buen gestor y un buen gestor nos saca cosas que no se las ha mirado bien antes. Y cuando las explica bien, digo yo, vamos, no sé, porque es que si no, resulta que la opinión que vamos a tener nosotros de todos los que están gestionando la administración pública es muy pobre. Aparte que yo tengo mi opinión, ¿no? Que la administración pública está cada vez peor, o sea, si los políticos al final entran en los ministerios, colocan gente mala en puestos además que deberían de ser puestos de la administración, pues al final los funcionarios cada vez van a estar más desmotivados. Entre la falta de inversión en equipos, los procesos que están todos anticuados, la renovación de la administración pública que no llega a hacerse. No sé cómo ves tú también el tema de la administración. Bueno, me imagino que desmotivados deben estar en muchos casos, por supuesto que sí, pero es que sin la administración pública no podría hacerse nada. Entonces, yo lo que creo es que las cosas, no sé, en este momento, pues lo que prima mucho es la demagogia. Y la demagogia la gente la entiende y se opta por el camino más fácil de vender. Tú estás haciendo una ley y vendes por lo que crees que la gente va a comprarte, aunque sea una mínima parte de la ley o de la legislación que está en el Congreso. Entonces, gestión, que tú hablas mucho, gestión es importante, pero en el Congreso de los Diputados no hay gestión. Allí lo que hay es legislación. Hay muchas reuniones, cuando tienes una ley con muchas reuniones con los sectores afectados. Los sectores afectados te explican sus pros y sus contras sobre la ley, la legislación que quieres sacar. Te reúnes con ellos, te reúnes con los grupos parlamentarios, intentas llegar a acuerdos sobre una idea que tú tienes, que tienes prefijada, pero que muchas veces cambias al escuchar a los sectores. O sea, de lo más importante que hay en el Congreso son las reuniones con todos los sectores afectados cuando estás tramitando una ley. Es muy importante porque todos te hacen ver su punto de vista. Dices, egoísta, bueno, claro, ¿cómo les afecta a ellos? Pero te enseñan mucho y estudias mucho y llegas a puntos, intentas llegar a puntos de encuentro con la gente. En los temas de cambio climático, por ejemplo, decía el cambio climático, pues nos reuníamos con sectores de movilidad, con sectores de edificación, con sectores de vivienda, con sectores de energía. Abarca todo. Y entonces de todo esto sacabas tus conclusiones sobre la base de lo que tú querías defender y así se hacían las leyes. Y tú ves que esto se ha perdido, ¿no? Esto continúa, pero ahora ya hay más ideas preconcebidas.
yo veo que ahora cambia menos de idea. Yo veo un partido que dice una cosa y en el transcurso de los debates sigue diciendo la misma. Veo que no ha cambiado un ápice. Más dogmático. Luego me demuestra que no ha escuchado, que no ha intentado asumir lo bueno de estas reuniones y desde el punto de vista de cada uno, y que los intereses de cada uno se puedan conjugar y ser los intereses generales. Muy bien, Teresa, pues si te parece pasamos a publicidad y seguimos luego. Cuando tomas la decisión correcta, tomas tanto que otros opinen. La Espumosa, ubicada en Glorieta Pintor Sorolla, número 4, Metro Iglesia, en pleno corazón de Ponzano. Selecta carta de productos mediterráneos y de elaboración propia. Champán francés, sprit clásico y macerado con fruta natural. Tu gastrobar con terraza y buen ambiente. Un espacio idóneo para celebrar con tus amigos, organizar tus afterworks o eventos de empresa. Visítanos en laespumosabar.com o llámenos al 651 30 10 38. La Espumosa Bar, el gastrobar de moda. ¿Necesitas contratar los servicios de una empresa de seguridad privada? Cuenta con Levantina de Seguridad y sus más de 40 años de experiencia. Deja de preocuparte por tu casa de verano, tu negocio o nave industrial. Contacta con Levantina llamando al 96 35 15 600 o visita nuestra web www.levantina.net. Juntos encontraremos la forma de proteger lo que más te importa. Levantina de Seguridad, el factor humano es lo que cuenta. ¿Eres empresario, pymes o autónomos? Anúnciate con nosotros y forma parte de Decisión Radio. Ponte en contacto con nosotros al correo hola@decisionradio.com. Decídete por nosotros. Decisión Radio sigue creciendo y lo hace gracias a vosotros, decididos. Únete a nuestra sección del Club de Amigos, donde podrás encontrar descuentos en múltiples tiendas nacionales e internacionales, viajes, moda y muchos productos más. También tendrás acceso a nuestro contenido premium más exclusivo con lo mejor de tus programas favoritos. No esperes más y hazte con la tarjeta del Club de Amigos de Decisión Radio. No te olvides, entra en la web de Decisión Radio, www.decisionradio.com y hazte miembro del Club de Amigos. Decisión Radio, la radio sin complejos. Estamos Hemisferios. hablando de un tema que yo creo que es importante por acabar de matizarlo. Tú decías que en el Congreso, evidentemente, es más que gestión, es, bueno, escuchar a los demás. Creo que lo decía el otro día Ramón Tamames en la reunión. Yo estoy con él. Creo que la verdad es que escribí un poco en mi blog sobre esa reunión porque, y lo repito aquí, creo que dijo cosas que la verdad es que no se valoró nada de lo que dijo el pobre hombre. Y la verdad es que no he encontrado ningún periódico, ni siquiera de los más conservadores, que dijera, hombre, dijo cosas interesantes. Yo creo que hay una cosa que dijo Ramón Tamames y estaba relacionada con lo que tú me has sugerido antes, ¿no? Y es que no se está dispuesto a escuchar, no se está dispuesto a cambiar de opinión. Ahora yo creo que hay mucho más dogmatismo en el Congreso y entre entre algunas fuerzas políticas. Y él lo que decía, y lo dijo muy bien, dice, a mí no me cuentes tantos datos. Es que los datos además se manipulan, todos sabemos, en un financiero, en una empresa, y le pasa igual a las empresas hoy en día también, que al final se dan los datos, se manipulan y como hacen los partidos políticos y se dice lo que uno quiere decir con los datos. Y al final la gente además hoy en día tiene otro problema con esto de los datos y es que piensa que si una persona no saca datos y abruma con los datos es un inútil o un idiota. Y claro, Tamames evidentemente también, bueno, fue un poco, digamos, de una visión paternalista lógica en una persona mayor, que es lógico también que lo haga, pero por otro lado dijo cosas razonables de una persona que ha sido un gran, diría yo, político y economista, y además un ejemplo para todos. Y el tema de influenciar y convencer ese ejercicio, ¿no?, que también nos enseñan a los managers, es importante. Uno no puede estar dispuesto a sentarse con alguien y no moverse ni un centímetro de su zona de negociación. Evidentemente tiene que saber escuchar y tiene que saber cambiar de opinión, ¿no? Tú me decías que este es el gran problema que tú ves hoy en día, ¿no? Los diálogos en el Congreso, ¿no? Quizá. Sí, las ideas son preconcebidas. Ya cuando se inicia, según leo, cuando se inicia la tramitación de una ley actualmente, ya se sabe cómo va a ser, porque no se aceptan enmiendas para nada de la oposición. Entonces, cuando no se acepta una sola enmienda, es que las ideas están preconcebidas y no quieres salirte de donde estás.
Yo recuerdo que los mayores consensos que yo obtuve, y estaba satisfecha de ello, era cuando tramitábamos la ley de montes en el Congreso. La ley de montes conseguimos enmiendas de todos los partidos, ponernos de acuerdo en muchas cosas y darnos cuenta a todos de que lo importante para cuidar nuestros montes era una gestión forestal sostenible. Esto que parece ahora normal, y dicho rápido, pues tardamos varios meses en ponernos de acuerdo, pero se llegó a la conclusión de que un monte que se aprovecha no se quema. Por ejemplo, son los montes de Soria, que llevan años sin quemarse, porque lo aprovechan los municipios de allí y cuando tú estás aprovechando y sacando un beneficio de un monte, tú lo cuidas y si el monte está cuidado, el monte no se quema. Ahora, cuando hay un incendio, el presidente de la comunidad correspondiente, sea quien sea, lo primero que dice es incendio provocado. No, no son provocados. Son incendios causados por la mano del hombre, en muchos casos, pero no provocados. O por quemas de rastrojos, o quemas agrícolas, o quemas... O sea, incendios que produce el hombre sin querer, no provocados intencionadamente. Pero todos los presidentes autonómicos hoy es lo mismo, con el incendio territorio. Ha sido intencionada. No ha sido intencionado. Yo creo que pirómanos, alguno, pero muy pocos, pero sí un monte descuidado y la mano del hombre a veces los provoca sin querer. Y lo peligroso es lo que decíamos ahora, que con las condiciones meteorológicas del pasado verano y las que nos pintan para pues vamos a arrasar España. Sí, la verdad es que va a ser un problema grave. Pues nos quedamos con esa idea. Quizá lo que haya que cambiar mucho más es el talante, ¿no? El talante de las personas que están ahí negociando ese tipo de cosas. Sí, pensar que no siempre tienes la razón y que tú puedes ceder en algo y es importante que cedas en algo si a cambio de esto consigues una legislación que refleje más las ideas que tú crees que deben servir para gestionar algo determinado. Yo creo que se ha radicalizado mucho más el todo lo pasado era una mierda, con perdón, Sí, y ahora vamos a cambiar el mundo, ¿no? Esto, yo no digo que no lo hayas todavía en tu partido, el Partido Popular en su momento, en los últimos momentos, pero ya hemos convertido todo lo del anterior, lo hay que cambiarlo porque todo está mal y no es lógico, no es lógico. Cualquier manager en una empresa, digo, por poner el ejemplo también privado, eso es un mal negocio, porque al final, bueno, si piensas que todo lo que te han dado es malo, resulta que tú lo vas a cambiar y al final vas a seguir siendo igual de malo que el anterior. Eso seguro, porque además no estás demostrando talante. O sea, yo creo que el talante es entender que la gente, hay cosas que puede hacer bien, otras que no hace bien, y sobre eso hay que construir, ¿no? Hay que construir sobre lo que uno tiene. Porque si no construyes sobre lo que uno tiene, al final queremos borrar el pasado, esto no funciona, ¿no? Yo veo unas ganas ahora también de borrar nuestro pasado, ¿no? Los que tenemos ya años, además, nos duele. Porque yo he vivido épocas, evidentemente, mis padres han vivido épocas en las que España se ha desarrollado de una forma impresionante. Hemos vivido legislaturas de apertura internacional en España con Felipe González. Tú eres del Partido Popular, pero hay que reconocerle que Felipe González era un hombre de Estado. Y que la expansión que tuvo España en el exterior fue tirada con tiralíneas y a través de un negociado muy importante con todas las empresas, los buques insignias, los bancos, etcétera. Pues hombre, hablaba con Botín. Ya sabemos que Botín era la mano negra en aquella época, hasta que se aburrió también seguramente. Y dijo, bueno, yo me dedico a mis bancos y miro al exterior porque a España me importa un pimiento. Y esto es lo que va a ocurrir con las empresas, que les van a terminar importando a España un pimiento. Pero las empresas son las que al final crean empleo aquí, no nos olvidemos. Entonces, lo triste es que en estos momentos, leí el otro día que el 53% del empleo que se crea es empleo público. El empleo público es importante, pero no es productivo. Por Dios, sí, pero es que no puede ser el terrible, referente. Es terrible, no puede ser el referente de la creación de empleo. Es lo que está ocurriendo ahora. Sin duda. En España le falta al gobierno en este momento darse cuenta, o yo creo que lo sabe y lo oculta, que es que el empleo lo crean los empresarios en España y los autónomos. Y ahora parece que, no sé, parece que ha habido un cambio radical de todo, que nada vale lo que decías tú. Y no sabemos. No basta con tener una administración cada vez más amplia, ni más autonómica. Pero, bueno, yo creo que la cantidad de funcionarios que tenemos y de administración que tenemos al final es un lujo. Está claro que es un lujo. ¿Que nos podemos permitir? Pues no lo sé. Para permitirnoslo este país tendría que seguir creciendo. Y debería seguir creando riqueza. Y para crear riqueza hacen falta empresarios y emprendedores. Inversión extranjera, que tampoco nos olvidemos. La inversión extranjera viene cuando aquí se generan expectativas y hay un marco regulatorio claro. Cuando hay seguridad jurídica. Exactamente. Entonces yo creo que no vivimos un buen momento en ese sentido, pero bueno, tampoco vamos a... Esperemos que se solucione.
Vamos a pasar a tu actividad actual. Decías que hace ya 20, 25, me decías que se creó la asociación de 25 años. 25 años, Este año se cumple 25. que seguro que no la conoce casi nadie en España. Seguro que no la conocen, ni la conocen muchos exdiputados y exsenadores. Pues vamos a darle publicidad aquí. Hay que darle publicidad porque es un punto de encuentro fenomenal. ¿Cómo os financiáis, por ejemplo? Bueno, tenemos la cuota, pagamos la cuota y luego cuando se hacen, digamos, jornadas monográficas, pues hay donaciones de las empresas o las entidades para que se hagan jornadas monográficas sobre algún tema concreto. Y la cuota de los afiliados. Entonces ahí convivimos todos apaciblemente y en paz y amigablemente. La mayoría son del Partido Socialista y del Partido Popular. Hay alguien todavía que es de UCD, hay gente de Convergencia. Yo creo que de Podemos no hay nadie. El otro día dijeron que había un par de ellos, pero que convivimos todos pacíficamente y todos con ánimo creativo y con ánimo de colaborar. ¿Cuántos sois, más o menos? Habíamos llegado a ser 1000 y algo y bajó el número con la pandemia y con las bajas que hubo durante la pandemia. También. Y el otro día creo que decían que eran 800 o así. Pero la asociación se ha dedicado a hacer diversas actividades y yo, desde mi punto de vista, lo mejor que ha hecho la asociación es la creación del instituto del que hablábamos, porque el instituto ese tiene la ventaja de que es que va a abordar unos temas que son candentes. Y los temas candentes ahora, ¿cuáles son? Pues es la transición energética, la inseguridad energética que tenemos con todo lo que ha ocurrido y la emergencia energética en la que nos hallamos. Nosotros queremos, sobre la base de estos puntos y viendo cuál es la situación actual, queremos elaborar una serie de documentos a través de debates o de jornadas o del think tank que quiere crear José María y de allí crear, pues digamos, papeles. Queremos crear papeles, queremos crear documentos que esperemos que puedan servir para algo. ¿Tú crees que los papeles van a servir? Intentaremos que sirvan, no lo sé. Intentemos que sí. ¿Qué opinas de la acción de lobby que está regulada en otros países como en Estados Unidos? ¿Es necesaria? Bueno, necesario no, pero yo no lo veo mal. Yo creo que es útil. Es útil. Cuando quieres mover este tipo de cosas desde la sociedad civil, Claro. ¿no? Porque no nos olvidemos que la sociedad civil en este país tendríamos que desarrollarla y hacerla mucho más potente, ¿no? Sí, sí. Como contrapunto, ¿no? De lo que hacen los políticos, ¿no? Sí. Entonces yo creo que sí, estas cosas habría que moverlas de otra forma. Yo creo que sería importante, ¿no? Que esa labor que vais a iniciar vosotros no se quede en el tintero, ¿no? Y que mueva el interés y mueva el interés de los empresarios también, ¿no? Que sirva para que los empresarios, los fabricantes. El otro día lo hablábamos, ¿no? En la jornada que hicisteis, esta primera jornada tan maravillosa en la que tuve el honor de participar, que es muy importante, sobre todo, que tengamos en cuenta la tecnología, la capacidad de desarrollo de las empresas, porque son las empresas y la tecnología, a través de ellas, las que tienen que dar respuesta a todos los temas tecnológicos y de desarrollo nuevo en esta transición energética. Esto no es un tema de chau chau, de la Agenda 2030 y de declaraciones, porque uno lee la Agenda 2030, no soy experto, pero más o menos es un canto al sol, todas estas cosas, que si vamos a intentar, claro, cada vez que decimos vamos a intentar esto, vamos a intentar lo otro, luego surge el problema, ¿no? Porque no se ha pensado en detalle, no se han pensado desde el punto de vista técnico cómo hacer todo este tipo de cambios que queremos hacer dentro del tema energético, ¿no? Pero fíjate, a veces te das cuenta, dices, ¿cómo es posible que haya ocurrido en el tema energético lo que ha ocurrido? ¿Cómo es posible que en Europa se hablase de transición energética y no se pensara que Europa dependía del gas ruso? Yo todavía no lo entiendo. O sea, en tiempos de Merkel se plantea ahora que si Merkel siguiera, Angela Merkel hubiera seguido, no hubiese pasado lo que ha pasado, no lo sé. Pero Europa dependía absolutamente del gas ruso. ¿Y cómo nos hemos encontrado ahora? Pero lo del gas, vamos a ver, yo recuerdo ser bastante más joven y lo recordarás tú. Todos hablábamos del gran error cuando empezamos con los ciclos combinados. Todo el mundo pensó en la dependencia del gas, que eran además países estratégicos, que sí, si no viene del norte de África, venía de Rusia. Sí, pero entonces era menos contaminante el gas que el carbón, y fue una apuesta. Yo no lo veo mal la apuesta. Yo lo que veo mal es que todo un continente como el continente europeo dependiera del gas ruso, que es un país autocrático, y dice, bueno, si es que nos lo puede cortar en cualquier momento. Y le crea la situación actual, y ahora me imagino que Europa se está dando cuenta de que hemos pasado de depender del gas ruso a depender de China. ¿Por qué? Por las materias primas que se necesitan para toda la transición energética. Entonces, nos va a pasar lo mismo. Porque cuando China no nos quiera mandar litio, no nos quiera mandar tierras raras,
todo lo que es necesario para los chips y los semiconductores, nos encontraremos de nuevo con una estación parecida. Hay Yo muchos- le doy vueltas a esto y no entiendo, porque Hay tenemos gente muchos- buena en Europa. ¿Y cómo no están pensando? ¿Cómo? Entonces, ¿Tú yo creo crees que hemos es- llegado a una estación ¿Tú crees rara. que se piensa? A mí me da la sensación como técnico, ¿eh? No Pero como alguien habrá que ciudadano. piense, ¿no? Alguien habrá. Yo a veces pienso que no sé si piensan mucho, ¿eh? Pues deben pensar. Porque yo creo que estas cosas son obvias, son obvias. Deben pensar. Yo veo que todo esto, todo lo que nos cuentan, yo intento analizarlo desde el punto de vista técnico haciendo 4 números y es que no me casa nada. No me casa nada el abandono de los coches de combustión interna, no me casa nada el tema del desarrollo que hay que hacer a nivel energético y eléctrico para... No sé cuál va a ser coche el eléctrico modelo. tampoco. No sé cuál es el cómo lo tienen. modelo, no he visto números que nos digan cómo va a ser el futuro del refino del petróleo en el futuro en cuanto a mix, porque claro, petróleo, plásticos, química fina, tú eres químico, está detrás del refino del petróleo, hay alternativas, pero nadie ha escrito el libro. O sea, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a seguir produciendo? ¿En qué medida necesitamos seguir refinando petróleo? Claro, ahí les ves, ¿no? Pues bueno, estos Pues sobre todo me asombro cuando oigo energía 100% renovable. Bueno, no, es que no puede ser, es imposible. Y lo hemos visto del año pasado, porque pagábamos tanta energía, porque no había... ¿Qué ocurría? No hacía viento, teníamos un anticiclón, no hacía viento, y sabemos que un exceso de temperatura las placas solares las daña, no producen. Y entonces, pues si no hay viento ni sol, o excesivo sol, necesitamos gas. Cuando dicen 100% renovable no puede ser nunca. Nosotros tenemos que ver, cuando falta esto, ¿qué queremos? Gas, queremos almacenamiento. Maravilloso cuando lleguemos a ello. Pero por hoy el almacenamiento es mínimo todavía. Entonces yo creo que hay mucho técnico, mucho científico de toda Europa. Tú has visto, porque yo no lo he visto, a lo mejor me corriges, que eres más experta. ¿Tú has visto algún estudio realmente sobre lo que es el impacto del ciclo de vida de fabricación de baterías? No lo he conseguido encontrar. Yo no lo he encontrado. Ahora empiezan a hablar de reciclaje. Ahora. Sí, se habla de que las de los coches se pueden meter en parques eólicos Sí, hasta que sí, tengan... se habla. Pero al final hay que reciclarlas, Claro. hay que extraer los Y ahora se materiales. empieza a hablar de reciclaje de los aerogeneradores, que hay que cambiarlos, que la vida Bueno, que el tienen máximo es achatarramiento de 25 esto años. también. Se está hablando ahora. Entonces yo creo que vamos un paso atrás de todo lo que está ocurriendo. Sí, pero lo que decía yo el otro día, ya esto pasó con las nucleares, ¿no? Que el gran problema que tuvimos en las nucleares, bueno, primero que se cortó el ciclo, ¿no? Porque parte del combustible iba a ir a los reactores rápidos, a los reproductores, y ya no se cortó esa parte de los reactores rápidos, y en otra que en aquella época tampoco a la gente le preocupaba mucho que se iban a hacer con los salchichones que salían de los núcleos, ¿no? Bueno, pero este problema hoy día es bastante solucionable con los módulos estos que la apuesta de Macron. Los reactores modulares que utilizan combustible y que lo reciclan. Sí, O sea, no, tecnología hay. Pero lo que hace ¿tecnología hay falta suficiente? es ponerse de acuerdo, ¿no? Y voluntad política. Voluntad política. Y sobre esto nunca será posible. Fíjate en qué situación se han puesto los alemanes, que han cerrado sin plan, ¿eh? Yo he preguntado a muchos alemanes si conocían el plan. Pero técnicos, no gente técnica que ha venido a mi oficina. No sabemos, sí, se van a cerrar. Digo, ¿pero qué plan tenéis? ¿Se desmantelan? ¿Se mantienen en parada fría? Porque ahora les va a costar un riñón. Bueno. Si las tienen en mantenimiento les cuesta un riñón. Si las desmantelan, todavía más caras. ¿Cuál es el plan que tienen? Porque además, fíjate cómo se han quedado expuestos ahora. Ya las ha parado todas. Bueno, ustedes dicen que los 3 grupos de ayer, pero ya llevan 10 parados. Se han quedado en una situación ahora, fíjate que bien les hubiera venido con el tema de Rusia. Y ahora quieren, bueno, lo de arrancarlas de carbón. Que ¿Por carbón? Sí. No, sustituir nucleares no puede por carbón ser me que parece Alemania volver a la prehistoria. Vamos. Entonces, claro, los países no pueden legislar en este aspecto y limitar cuando el propio país sustituye nuclear por carbón. Sobre todo cuando tienes, bueno, los franceses van a seguir haciendo nucleares, evidentemente. Además son países que tienen armamento nuclear, todos los que tienen armamento nuclear están... Sí, pero esto hay que desechar, no porque utilices reactores nucleares tú vas a intervenir en una guerra nuclear. No, por supuesto. Yo en este momento soy pro Macron absolutamente. Los reactores modulares me parecen maravillosos. Y sobre todo que la población vea que es que van a reciclar el material. Ahora que es la época del reciclaje y de la economía circular, pues se va a reciclar los residuos. Porque el siguiente periodo de residuos va a ser cada vez menor. Yo también. Aparte, bueno, yo también desde el punto de vista de alargamiento de vida, contra menos las alarguemos mejor, porque luego la gente además no le pasará lo que en Fukushima, que no pasó nada, realmente no pasó nada con una tecnología de los años 70, porque estaba postulado que los tipos de fallos que hubieron, bueno, pues podían ocurrir,
pero evidentemente son centrales que tienen hipótesis de fallo generadas en los años 70 y ahora hay centrales muchísimo más modernas. ¿Por qué no utilizar los sitios contaminados y empezar a tener un plan para hacer este tipo de reactores que son mucho más seguros y que además pueden reciclar combustible, como tú dices? Sí, sí, y para mí es Bueno, esencial. esto en España ahora mismo es Nada. como una especie de anatema, porque vamos, es tremendo. Y mientras tanto, pues... Pero algo hay que pensar, porque renovables 100%, maravilloso, pero como no es posible, ¿qué queremos? ¿Qué queremos? ¿Cómo lo queremos suplir? Pero Cuando ¿tú crees que hay viento y exceso de posibilidad de calor. que los países se pongan de acuerdo? Estos temas, además, son evidentemente no solamente de... Primero, de Europa, de una posición fuerte, y segundo, a nivel global, claro, con una Europa influyente. Pero yo creo que es que no hablamos de esto, no se habla de esto. Europa no lo tiene claro, no sabemos cuál es la alternativa. O no sabemos lo que se utiliza cuando no hay viento. Yo estoy intentando leérmelo todo, pero yo no veo una propuesta clara. También en Europa también hay distintos sectores, claro. Yo creo que esto es lo más importante ahora, decidir de una vez, hacer una apuesta seria, y creo que en Europa tenemos la suficiente civilización para ponernos de acuerdo y intentar dejar la demagogia en un tema que, como hemos visto, nos ha tenido a todos atemorizados, sobre todo el año pasado. Estábamos todos esperando el apagón. Este apagón que se produciría, que no se produciría. Todos ahorrando energía. Bueno, también no crees el precio de la energía ha sido una cosa terrible. El precio de la luz, el precio del gas. Pero ¿no crees también que estamos en manos de personas o de, no sé, de manipuladores que lo que les gusta? O también yo le echaría mucha culpa a los medios, ¿no? Pasó con la pandemia, que hoy en día lo que queremos es tener a la gente asustada. Bueno, sabemos que si vamos a la teoría de la manipulación, sabemos que es importante tener asustado a la población. Yo no sé si esto es una manipulación o es... Siempre me queda... tengo amigos que me hablan de la teoría de la manipulación todo el rato, pero es que fíjate que creo que es ineptitud. Yo veo a la gente, ni siquiera la veo capaz a nivel de líderes europeos de hacer ese tipo de manipulaciones. Yo creo que en el fondo es ineptitud y falta de ética en muchos casos también de los medios de comunicación, que les gusta el tema de... Sí. En la pandemia fue manipulación. Consiguieron que estuviésemos todos en casa muertos de miedo. Fue manipulación. Aquello fue impresionante. Si lo piensas ahora, dices, ¿cómo es posible? Por el miedo. ¿Cómo nos manipularon? Los hospitales que nos ponían, la gente por los pasillos. Que te asomabas a la ventana y creías que te ibas a morir. Esto sin manipulación es imposible. ¿Qué mueve todo esto? O sea, que tú crees que no es ineptitud. Y el año pasado manipulación, que se nos apagan las luces con el miedo, así no valorábamos menos el precio que pagábamos por la electricidad, por el gas y por todo. Deseando que no se nos apagara la luz al día siguiente. ¿Pero tú crees que detrás hay gente que maneja el mercado de valores en función de estos miedos? Yo no llego a tanto. Pero bueno, alguien con mucho poder tiene que hacerlo. A lo mejor tienes tu razón, no lo sé. Porque evidentemente hay dirigentes que no les veo capaces de hacer este tipo de cosas. Ahora, si tú dices que hay otro tipo de organizaciones... No lo sé. Que son capaces de manipularlo. Evidentemente todo esto afecta a los capitalistas, evidentemente, a todos estos grupos a nivel mundial que manejan casi todo el dinero, no todos sabemos quiénes son. Hasta tenemos muchos rusos que manejan también este capital, que seguramente tampoco les interesa lo que está ocurriendo. Y esperemos que se los expliquen en algún momento a su gran jefe y acaben con toda esta locura, ¿no? Porque yo creo que lo que les ha pasado a muchos capitalistas rusos no les está viniendo bien. Pero bueno, a lo mejor hay otros que sí que lo están moviendo, no lo sé. Es curioso, la verdad es que es curioso lo que tú estás diciendo porque eres experta y que... No, pero si yo, por ejemplo, me pongo en el año pasado lo que pagaba la gente de electricidad, que eran cantidades que en condiciones normales no se podían pagar, pero no oías que se quejase a la gente. ¿Por qué no? Porque estaban en casa metidos con miedo de tener un apagón. Y lo del apagón, la gente lo vivía con una intensidad porque se lo habían metido a través de los medios. No lo sé. Esperemos que desde la asociación, desde el instituto, consigamos elaborar unos documentos que pues, no sé si aceptará a nadie, pero que al menos sean documentos sólidos, con base científica, y podamos colaborar a aclarar un poquito este embrollo energético que tenemos, energético y climático. Yo lo que veo y creo que es importante es aportar datos y visión científica, técnica de lo que estamos viendo, ¿no? De lo que tú estás diciendo, ¿no? Yo creo que el panorama energético del futuro tiene que estar mucho mejor desarrollado y estudiado de lo que se hace ahora, ¿no?
No es, yo creo que ahora se habla mucho de corazón, ¿no? Pero no desde el punto de vista Tiene que técnico, ser ¿no? realista. Tiene que ser realista. Realista. El problema que yo veo es que no sé si un solo país es capaz de buscar una propia solución, o esto es un tema que, como es tan globalizado, va a ser muy difícil que un solo país haga una propuesta. Yo creo que tendría que haber mucho más consenso, ¿no? A nivel internacional. Dependemos extraordinariamente de otros países. Fíjate el tema que decíamos antes de las baterías. Si es que ahora mismo casi todas las baterías se fabrican en el sureste asiático. Queremos hacer aquí fabricación, yo no sé si la solución es hacer aquí fabricación o primero llegar a un consenso de cómo queremos organizar todo este tema de la movilidad eléctrica. Decíamos el otro día que, por ejemplo, la sustitución. Yo creo que el otro día me comentaba aquí en este mismo programa un amigo mío que hace cargadores de baterías. Decía Javier, dice, si viniera, y lo repito porque me gustó mucho, si viniera un extraterrestre de pronto a esta Tierra y nos viera desde lejos, pensaría que la Tierra está habitada por coches y no por personas. Y entonces decía, claro, que la movilidad eléctrica pasa también por cambio de hábito de los usuarios finales. Claro, el usuario final ahora no sabe qué tiene que hacer porque está perdido, porque no se le explica bien, es lo que decíamos antes. Pero al final yo creo que el que tenga 2 coches en casa será un loco, yo creo, en el futuro. Ahora mismo tenemos en Madrid un parque de estos de coches de sharing, de estos compartidos, que para segundo coche de casa, dependiendo de cómo lo tengas organizado, pues muchas familias deberían de tener uno solo, ¿no? Para viajes largos. Luego está el que viaja a la playa y puede tener el híbrido, o el que quiere solamente Madrid y tiene totalmente eléctrico, y el que comparte coches. Yo creo que tiene que disminuir el parque. Porque con tanto coche, si pretendemos que todos los coches que hay ahora y los que puedan venir con la población que puede crecer sean eléctricos, esto es más inviable que otra cosa. Tendríamos que tener una producción eléctrica salvaje. Decían sobre todo cuando los puntos de recarga, que está fallando España, en los puntos de recarga, y nos daban un escrito, leí, que decía que una solución era cuando tú viajas en tu coche eléctrico, pues una carga rápida. Pero luego te habla un técnico diciendo que con una carga rápida te cargas la batería rápidamente. O sea que todos son cosas contrapuestas. Yo pienso que el vehículo eléctrico es importante. No entiendo que se quiera acabar con los coches de combustión. Ahora se podrá utilizar e-fuels. Veremos si son asequibles. Y yo, sobre todo, lo que no entiendo cuando se habla de cambio climático es por qué nadie habla de la captura de CO2. Hay que reducir emisiones. ¿Y por qué no se habla de captura de CO2? Este es un tema tabú. Sí, es un tema tabú. Sí, es verdad que se abandona. ¿Por qué se abandona? Dicen, porque es caro, pero todo es caro al principio. Y las renovables en España, cuando el mundo de las renovables, que se apostó por ellas, los incentivos que tenían, al principio es caro, pero ¿cómo no se investiga más? En Noruega están capturando CO2 y metiéndolo en depósitos de gas antiguo. Aquí en España es un tema que no puedes hablar de ello. Bueno, aquí tuvimos el Castor que claro, tuvo problemas. Pero habría que averiguar exactamente cuáles fueron los problemas. Entonces, pues no lo sé. Está todo muy poco relacionado, muy parcelado. ¿Sabes? Decimos renovables sí, pero luego no decimos que si no tenemos las materias primas para las renovables no podrá haber renovables. No decimos cuál es la energía de respaldo. Decimos las nucleares no, dicen que en el 35 se terminan, pero en lugar de las nucleares que pondremos renovables, no. Tenemos que tener una energía constante como la nuclear. O sea, es todo parcial. Y la fusión todavía no sabemos cuándo la vamos a tener. Hombre. ¿Cómo lo ves? Yo pienso que la tendremos, pero a pequeño nivel. Porque sería una maravilla, ¿no? Cuando yo estudiaba tendría que llegar para el 2040, pero ya veremos si llega para el 2040. Es una maravilla. Esto sería... Pero las cosas maravillosas normalmente no suelen ocurrir. O sea que no lo sé. Últimamente se dio un gran paso en la fusión. Se consiguió que la energía producida fuera mayor que la invertida, lo cual ya es una... Pero... Sí, no, y evidentemente pasará mucho tiempo hasta que tengamos un reactor controlable. Pero lo que tú has dicho, yo creo que mientras tanto la energía nuclear y estas iniciativas, como dices tú, de Francia, de estos reactores que pueden utilizar combustible ya quemado, es fantástico. Muy bueno. Y los combustibles sintéticos, que de momento es caro, todo es caro al principio, todo cuesta, pero es importante hacerlo. Y bueno, ideas más claras, que la gente sepa. Ahora, ¿quién se compra un coche eléctrico? En este momento solo compra que tiene dinero. O las empresas o que tiene dinero. Es una apuesta que tú lo vas a hacer. Hay un vídeo que circula muy gracioso de un experto en estos temas que dice que va a Alicante en verano y que le han dicho que tiene autonomía de 400 kilómetros
y que va a Alicante a la playa, se encuentra una caravana que se queda sin gasolina. Cuando encuentra un punto de recarga hay una cola enorme, tiene que coger un hotel para poder recargar por la noche. Ah, no sabía que había un vídeo. Sí, es buenísimo y explica todos los inconvenientes. Está exagerado, pero tiene razón. No, ahora mismo Tienes es que una, tener, además de tu coche, uno eléctrico. es una aventura divertida, como me decía a mí también uno que vi allí en la playa, que acababa de llegar con su coche, lo estaba cargando en un hipermercado, claro, lógicamente, porque no había cargadores rápidos allí donde voy yo. Es que hoy en día o eres, bueno, yo creo que para gente técnica, gente que conoce muy bien el tema y que se divierte con ello y que tiene cuidado, yo siempre se lo digo a algún amigo mío, ten cuidado, dice, no, yo siempre lo voy a tener cargado porque además lo quiere cargar en casa. Digo, sí, pero es que tienes un día una emergencia, tienes que ir al hospital y las gasolineras de 24 horas es una cosa que todavía existe Claro, porque claro. está muy desarrollado. Si te encuentras sin batería y en casa no tienes un cargador muy rápido, pues no le cargas el coche como para irte a un hospital si está un poquito lejos. Entonces son unas dependencias del coche eléctrico hoy en día bastante altas. Yo creo que el hidrógeno también es una apuesta importante. El hidrógeno en la movilidad será importante. De hecho, bueno, los coches de hidrógeno de pila de combustible ya existieron hace muchos años, empezaron los 70, 75, ¿no? Cuando los japoneses empezaron a perfeccionar las pilas de combustible. Y yo creo que esas tecnologías, de hecho, está ya dispuesta. Están vendiendo ya los fabricantes europeos, están ya sacando coches con hidrógeno y leí que en Alemania hay 180 hidrogeneras ya, 180, 190. O sea, hay un parque importante. Hidrógeno Aquí que en España poquitas, no 3. será hidrógeno verde, como se dice ahora, porque Macron la procura que sea hidrógeno rosa, que no tiene que ver energía nuclear, pero todo lo que sea hidrógeno yo creo que será un combustible para el futuro. Hyundai tiene camiones, ¿no sabes? Sí. Ha vendido en Suiza también de medio tonelaje. Sí, sí. En esto se están produciendo muchos cambios en el tema de la movilidad y de los combustibles, y es lo que hay que avanzar en ellos. Yo creo que la apuesta tiene que ser una apuesta variada y seguir investigando y no desechar nada. Yo soy de la teoría de que nada de entrada no puedes rechazar nada. Hay que estudiar, hay que investigar y seguro que llegaremos a un punto en el que las emisiones disminuirán y no se cumplirán los vaticinios de muchos agoreros del IPCC. Porque claro, yo creo que los vaticinios que hacen es suponiendo que el mundo no hiciera nada. Pero es que el mundo está haciendo muchas cosas. ¿Que no hace todo lo necesario? Seguramente. Pero afortunadamente no se cumplen los vaticinios. Y no se cumplen porque el mundo está trabajando de manera desigual. Europa se ha querido convertir en el ejemplo de la lucha contra el cambio climático, que está muy bien. Pero a muchas empresas dicen que está muy bien relativamente. Porque compramos productos ya fabricados por otros países que no tienen en cuenta los aspectos de medio ambiente. Luego, habría mucho que hablar de este tema. Sí, no, Le compramos a China muchas cosas que en China tienen menos respeto medioambiental y nosotros lo compramos y somos los buenos que nosotros no hacemos esto, pero sí lo compramos. Por eso te digo que es un tema muy global, porque al final que si queremos analizar lo que es el impacto en emisiones, ¿no? del ciclo de vida de cualquier tecnología, necesitas tenerlo en cuenta a nivel global, porque las cosas se producen y se usan luego en otros sitios, ¿no? Y yo creo que el secreto está en empezar a pensar en lo que es la economía circular, ¿no? Que yo creo que a la gente le entraría más, fíjate, al usuario final. No reciclamos nada y la economía circular es mucho más importante que todas las tonterías que nos quieren meter. Esto sí que le va entrando a la gente, todo es a nivel de la gente y está... Pero es que es el futuro. Pero es que es el futuro y además es evidente y es claro. Es una idea muy clara que la gente percibe. La gente tiene que conocer lo que es el ciclo de vida de un producto y tiene que entender cómo él contribuye a reducir el coste y el impacto de ese ciclo de vida. Y yo creo que ahí estamos verdaderamente en mantillas. Porque además yo creo que todas las empresas de reciclaje y todo esto al final están actuando como puros negocios, pero no están funcionando desde el punto de vista de ahorro energético real y de impacto ambiental. Pero la idea de la energía circular, esto está entrando a la gente. La gente no entiende, la gente colabora, la gente no habla. Es curioso. Yo creo que es porque se ha explicado bien desde el principio o porque es muy sencillo. Porque es sencillo. Es sencillo. Yo creo que es mucho más fácil de entender. Si todo se tratara de vehicular a través de lo que es el impacto del ciclo de vida y la energía, y la economía circular, la gente lo entendería todo mucho mejor. Porque lo otro no se entiende. No se entiende. Pero lo que sí doy fe es que en el transcurso de todos estos años que me he dedicado a estos temas,
he visto una enorme evolución, unos enormes avances. Ahora cuando dice, se ha avanzado muchísimo y sobre todo la gente se ha mentalizado. La gente joven, mucho. Yo tengo 6 hijos y mis hijos todos, cuando han hecho un papel en un sitio inadecuado, bueno, ¿a qué me llevo? Está mentalizada y la gente joven muy mentalizada. Esto es importante. Y esto es importante. Es muy importante y es lo que hay que aprovechar. Esto es importante. Pero evidentemente cuando alguien quiere hacer una inversión o quiere comprarse un coche o quiere comprarse una lavadora o quiere poner un techo en su casa para producir energía eléctrica, tiene que tener claro cómo está contribuyendo a esa economía circular. Sí. Y tiene que tener claro qué tecnología tiene y cómo funciona. Y yo creo que hay que hacerlo más didáctico y mucho más entendible para la gente que no es experta, que es profana. Y yo creo que esto no está ocurriendo, ¿no? Claro, es que no tienen por qué ser expertos. Esto no está ocurriendo. En fin, yo tengo muchas esperanzas en nuestro instituto, que creo que es lo que venimos a presentar hoy. Y creo que aquí, en próximas ocasiones, cuando tú quieras, podremos hablarte de las aportaciones que desde el instituto hacemos a temas concretos, después de haber tenido CIFAN y reuniones y jornadas y debatir. Pues quedas emplazada, Teresa. Será un placer y que puedas utilizar esta plataforma para transmitir todas las cosas que se vayan generando dentro de ese instituto y enhorabuena por vuestro trabajo, que realmente es importante. Doy fe de él. Muchas gracias. ¿Hemos acabado a tiempo? ¿Me lo grabas? Hemisferios. Con Javier Pascual.